Es medio frustrante, pero así es. Ok, entonces, repitiendo ¿Qué esta nos parte. estaba diciendo de las activaciones? Ahí va, ahí va. Corrientes macroscópicas que ustedes pueden observar y cómo simularlas. Eso es lo que estoy mencionando aquí. Las corrientes macroscópicas se estudian con protocolos de pulsos de voltaje, que es este que se muestra aquí arriba en rojo. Es un pulso de voltaje de un potencial de mantenimiento dado a diferentes pulsos de prueba, ¿no? Aquí yo solo puse uno, pero pueden ser varios. Entonces, eh, la corriente parte de un cierto nivel cuando está el pulso en su nivel de mantenimiento y cuando doy el pulso de prueba, el pulso cuadrado, si yo veo que la activación de esa corriente es muy rápida, como se ve aquí, yo puedo asumir en mi modelo que es una activación instantánea, porque eso va a simplificar la ecuación o el modelo, ¿no? Si yo veo además que llega a un máximo y ahí se mantiene hasta que el pulso de voltaje termina, eso indica que no hay inactivación. Entonces sería este caso. Un caso un poco diferente, que lo único que cambia es que la llegada al nivel máximo de corriente es muy lenta, ahí no podemos asumir que hay una activación instantánea, porque estaríamos cambiando completamente el comportamiento de esa corriente, ¿no? Un modo experimentalmente, eh, si yo veo experimentalmente este comportamiento y después, y después yo propongo un modelo que me genera una corriente cuadrada, pues no estoy haciendo un buen modelo, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer esta simplificación y por lo tanto, eh, esta corriente yo la describo como activación lenta y como al llegar al máximo no hay una caída en la amplitud de la corriente, también tengo que decir que esa corriente no muestra inactivación. Eh, Otro caso, otra combinación que se puede hacer de estos comportamientos es que active muy rápido, pero que sí muestre una caída en la amplitud. Ahí indica que podemos asumir activación instantánea, porque esta parte de activación es muy rápida, y la inactivación yo no la puedo despreciar, o sea, yo no puedo hacer un modelo que no me reproduzca eso porque es muy claro que hay inactivación, ¿no? Entonces, esta corriente yo la modelaría como activación instantánea y con inactivación. Otro caso, ¿qué otro caso me falta? A ver, ustedes díganme, ¿qué otro caso se les ocurre? ¿Qué otra combinación me falta? ¿Podría haber activación lenta y con inactivación? ¿O eso no? Sí, claro, esa es una de las que faltan. Falta algo que sea así como lento en la subida y también lento en la bajada, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? O sea, aquí estoy como poniendo eh, dibujos así como muy esquemáticos, pero algo así sería. Aquí tampoco es como el comportamiento cuadrado, entonces yo no puedo simplificar el modelo diciendo que es activación instantánea. Sí tiene que reproducir una subida más lenta en la corriente, en la amplitud de la corriente, y también, como no queda en su máximo, aunque el pulso de voltaje se mantenga, pues yo detecto también que hay inactivación y aquí activación lenta, ¿no? Entonces, ese también sería activación lenta y con inactivación. Ese sería el caso, pues como relativamente más complejo, ¿no? Eh, Porque tiene los dos fenómenos, tiene la activación lenta y la inactivación. En los otros está o uno u otro o ninguno de los dos, que como es el caso de arriba, no tiene activación lenta y tampoco tiene inactivación, entonces es el caso más simple. Y esto, bueno, aquí yo puse puras corrientes que se ven como deflexiones positivas, pero esto bien podría, es igual si esto es hacia arriba o hacia abajo, ok, o sea, por eso solo estoy mencionando uno de los casos. Aquí sería la misma si esto fuera así
y, y, y lo mismo para todos los casos, ¿no? Entonces, el signo, recuerden, solo depende pues del ion, principalmente porque es si va de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, etcétera, ¿no? Entonces, Neuron, cuando nos interesan las corrientes macroscópicas, no tenemos que simular de canal por canal y luego ponerle cuántos canales queremos simular. Neuron permite simular corrientes macroscópicas directamente y para eso tiene una representación, una ecuación diferente, pero que está asociado a lo que vimos de las compuertas. Entonces, voy aquí a poner el modelito, el esquemita del canal que podría simular esta corriente. Aquí, ¿cuántas compuertas creen que se necesitan para simular este comportamiento cuadrado? Que active instantáneamente y que no haya inactivación. Dos, el de cerrado y abierto. Dos estados. Igual, uno, sí. Pues fíjense que este comportamiento, cuando vean un comportamiento así cuadrado, es que es prácticamente un poro abierto, sin compuertas, porque el cambio en la corriente se debe al cambio en el voltaje solamente, o sea, como, eh, ¿cómo me explico? Al cambiar el voltaje estamos cambiando, ok, déjenme pongo la ecuación. Acuérdense que las I mayúsculas son corrientes macroscópicas. Entonces, esta corriente macroscópica, ¿cómo la puedo representar? Es como un canal que siempre está abierto, un canal que tiene cierta conductancia G. Cuando yo hable de corrientes macroscópicas, ya no voy a usar la gamma, sino la G. Y cuando hable de corrientes macroscópicas, voy a usar la I mayúscula, no la I minúscula. La I minúscula y la gamma son de corrientes microscópicas. Aquí estamos hablando de poblaciones de canales, entonces ya es I mayúscula y G. Y luego va a ser algo así. El canal siempre va a estar abierto, entonces lo que va a estar diciendo la magnitud de la corriente simplemente va a ser la diferencia entre el voltaje al que yo estoy estimulando y el potencial de equilibrio del ion que esté pasando ahí. O sea, imagínense eh, que es por ejemplo, que esta corriente fuera de potasio, ¿no? Entonces yo tendría que poner la corriente macroscópica de potasio va a estar dada por la conductancia de la población de canales de potasio por el voltaje, bueno, por la diferencia del voltaje al que yo estoy controlando la célula menos el potencial de equilibrio del potasio. Entonces, eh, recuerden que el potencial de equilibrio del potasio está pues alrededor de menos 90, ¿no? Entonces, quedaría más o menos así. GK, imagínense que yo pongo que el potencial de mantenimiento de mi experimento, o sea, este es menos 90, ¿no? Para este ejemplo, menos 90 milivolts. Entonces aquí sería menos 90 y el potencial de equilibrio del potasio es menos 90 también, pero como es el signo eh, negativo, Se hace positivo. pasa a positivo. Entonces, si se fijan, aquí La- yo tendría una corriente cero al principio de mi experimento, porque aunque no tenga una compuerta, la diferencia del voltaje al que yo tengo la célula y el potencial de equilibrio que representa el gradiente electroquímico que impulsa las corrientes, pues es cero. O sea, estamos en un estado en donde no hay corriente. A pesar de que esto no tenga compuertas, si yo tengo a la célula menos 90 milivolts, no es que no vayan a entrar y salir iones, sino que hay una entrada y salida, digamos que se equilibran y hacen una corriente neta cero, pues. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué, a pesar de que no haya compuertas, yo veo la activación? Porque imagínense que yo desde de menos 90 paso a cero.
cuando yo cambio este menos 90 por un 0, ya la corriente no es 0, ¿no? Sino que ahora es pues la conductancia que tenga por 90. Entonces ahora sí yo veo una corriente diferente de 0 y da el brinco instantáneo. No sé si les quedó claro eso. eh, o no es así como que muy clara la idea. Digan Profe. con confianza. No, sí. Ah, sí, está claro. Ok, entonces aquí lo que genera el cambio en la amplitud de la corriente es simplemente el cambio en la diferencia de estos dos voltajes, porque al principio se me hace 0, entonces yo no tengo corriente. Cuando brinca el pulso, esa diferencia se hace diferente de 0 y por lo tanto tengo una corriente diferente de 0. Si se fijan, aquí nos dio positiva, porque este término es positivo, la conductancia siempre es positiva, pues tengo una corriente positiva, ¿no? Entonces, eh, ok, déjenme, voy a borrar esto. Entonces, esta es cuando vean una corriente cuadrada o aproximadamente cuadrada, sea del ion que sea, pueden utilizar esta ecuación. Entonces, por ahí hagan sus apuntes y digan activación instantánea y no inactivación, y esa es la ecuación a utilizar. ¿Ok? Es como el mapita. El equivalente sería un canal sin compuerta. Aquí está el dibujo del canal. Es como, el comportamiento experimental que ustedes pueden ver, la descripción que nos permite proponer un modelo, el modelo conceptual que sería el dibujito del canal y la ecuación equivalente para simularlo. Entonces, más o menos esas son las columnas que estoy mostrando en esta diapo, ¿ok? Entonces, el siguiente caso, activación lenta y no inactivación. Aquí, aquí el cambio, o sea, la corriente se ve que se va aumentando en amplitud poco a poco, ¿no? No es como en este caso que es instantáneo. Entonces, en ese caso, sí hay pues compuertas que tardan cierto tiempo en hacer esto, ¿no? En desplazarse para, para que los iones puedan empezar a pasar por ese canal. Entonces, si yo no pusiera una compuerta aquí, en cuanto cambio el voltaje, los iones pasan de inmediato porque no hay nada que esté impidiendo el paso. Aquí, como es, poco a poco se empiezan a abrir los canales que conforman esa población, entonces aquí yo sí tengo que proponer una compuerta. Por convención, se utiliza que, bueno, se le da el nombre de compuerta M a la compuerta de activación, la compuerta M. Entonces, ¿sí les queda claro por qué aquí sí necesito una compuerta? O sea, porque poco a poco los canales se van abriendo y eso va haciendo que poco a poco la corriente amplíe su amplitud. Bueno, aumente en amplitud. Sí, Amplía tu chip. sí, Entonces, profe. y no veo una activación. Entonces, en cuanto se abre, pues no hay nada que yo tenga que poner en el otro lado como para que me refleje una caída en la amplitud después. Entonces, no necesito eso. ¿Cuál es la ecuación de esa corriente? Es lo mismo, una conductancia. Esta conductancia, por cierto, antes de que se me olvide, es la suma de las conductancias de todos los canales de ese tipo que tenga la célula. O sea, imagínense que mi célula tiene 100 o 1000 canales de potasio, ¿no? De ese tipo. Y cada uno tiene una conductancia gamma. Entonces la conductancia G sería N por la conductancia de cada uno de esos canales. O sea, simplemente es como, pues ahora no me interesa tanto las propiedades canal a canal, sino la suma de la conductancia de toda la población de canales. Entonces, eso significa esa G.
Pero a veces es difícil saber cuántos canales tiene la célula, simplemente se puede estimar y pues qué tan precisa es la estimación, quién sabe. Pero ¿Cómo bueno, se estiman, profesor? con análisis de ruido, análisis de fluctuaciones, haces muchos experimentos iguales y después con unos cuates diseñaron un método para estadísticamente analizas muchas repeticiones de respuestas de corrientes macroscópicas y ajustas una curva con una ecuación que tiene un parámetro que es precisamente el número de canales. Entonces, tú pones a tu computadora a ajustar esa ecuación a esa señal y te va a dar pues la mejor curva con los mejores parámetros que se ajustan a esa señal. Entonces, ahí te va a dar como respuesta o como salida del ajuste un parámetro n y es una estimación del número de canales, pero pues tiene es una estimación al final, pues no se puede saber, eh, no se puede saber Exacto, con exactitud. exactamente cuántos canales tiene. Yo diría que imposible. Eh, entonces, pues podrás poner un rango. Nosotros hicimos un artículo donde establecimos el rango de canales que pueden tener esas células, porque de todos modos una célula, por ejemplo, no sé, beta del páncreas, que está chiquita, pues puede tener mucho menos que una célula grandota, ¿no? Entonces, normalmente a veces te lo reportan como una densidad, o sea, no sé, 10 por micrómetro cuadrado o algo así, ¿no? O sea, estoy inventando, 1 por micrómetro cuadrado. Entonces, si tú sabes el tamaño de la célula, pues ya puedes más o menos estimar cuántos tiene tu célula dependiendo de su tamaño, cosas así. O sea, es algo que no se puede contar, pues, exactamente. Pero hay métodos para estimarlos. Entonces, bueno, voy a poner aquí nada más para que quede grabado en la clase que la conductancia macroscópica es como la multiplicación del número de canales de esa población por la conductancia de cada uno de esos canales, ¿no? Más o menos, para que quede ahí guardada la idea. Entonces, en este caso, ¿cuál es la ecuación? Aquí se pone la compuerta M y se multiplica otra vez por algo que vamos a llamar como fuerza impulsora. La fuerza impulsora, ¿por qué le llamo así? Es porque dependiendo de la diferencia es, eh, eh, pues sí, qué tanta corriente va a haber. Si se fijan, aquí en este caso de arriba, la amplitud de la corriente simplemente estaba dada por el tamaño de esta diferencia, ¿no? Entonces, si la diferencia era pequeña, yo voy a tener una corriente pequeña. Si la diferencia es grande, voy a tener una corriente grande. Entonces, por eso hay veces que le llaman a este término fuerza impulsora de las corrientes. Eh, si estos dos valores pues, se cancelan, pues voy a tener una corriente muy pequeñita. Si un valor está muy lejano del otro, voy a tener una corrientota. Entonces, bueno, esto es fuerza impulsora, también que quede ahí grabado. Entonces, ¿qué significa esta M metida en esa ecuación? Esta M va entre 0 y 1. No puede adoptar valores fuera de ese rango. ¿Y qué significa? La pueden interpretar como la proporción de canales de esa población que está abierto. O sea, si yo tengo 100 canales y 50 están abiertos, M va a valer 0.5. Y yo tengo 100 canales y uno está abierto, pues M va a valer 0.1. Si yo tengo todos abiertos, M va a valer 1. Es la proporción de canales que están abiertos. Y eso significa la proporción de canales que tienen la compuerta M aquí abajo, o sea, permitiendo el paso de iones. ¿Sí queda clara la idea? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí. Entonces, fíjense esto. Si esto es la conductancia máxima, o sea, cuando todos los canales de esa población están abiertos, es la conductancia máxima que pueden dar esos canales, ¿se dan de cuenta? Esta M va a estar como diciendo
qué porcentaje de esa conductancia va a estar generando nuestra corriente. Si yo tengo aquí 1, si M es igual a 1, yo voy a tener la conductancia máxima, ¿no? Porque va a ser Gx por 1, entonces yo tengo es el 100% de mi conductancia total que yo puedo tener de esa población de canales. Si tengo 0.5, pues voy a estar utilizando la mitad de la conductancia, si tengo 0.1, el 10% de la conductancia. Entonces M sirve como esa variable que me regula qué porcentaje de la conductancia máxima que me pueden dar esos canales estoy utilizando. ¿Sí o no? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Entonces, al multiplicar G por M, pues estoy 0.5 o el 50% de la conductancia máxima, el 100% de la conductancia máxima. Y a eso, pues solo falta multiplicarlo eh, por la fuerza impulsora, ¿no? A pesar de que, imagínense que yo tengo M igual a 1, entonces tengo la conductancia máxima, pero mis voltajes me dan 0, pues yo a pesar de que tenga todos los canales abiertos, no tengo corriente porque la fuerza impulsora es 0. Pero si yo tengo M igual a 1, o sea, la conductancia máxima, y tengo aparte una diferencia grande, una fuerza impulsora grande, entonces yo voy a tener pues una corrientota gigantesca, ¿no? Porque tanto la fuerza impulsora como la proporción de canales abiertos es alta, entonces voy a tener una corriente muy alta. Y entonces aquí en esta corriente, si pudiéramos ver, no sé, imagínense la gráfica de M aquí en azul, a lo mejor yo vería algo equivalente a esto, imagínense algo así, pero esto va, no sé, de 0 a 1, o sea, de 0 aquí, 1 aquí. Entonces, conforme van abriendo los canales, conforme esa proporción de canales abiertos va aumentando lentamente, pues se me está reflejando en la corriente que yo estoy midiendo, ¿no? Bueno, entonces, espero que les vaya quedando claro y si no, pues me dicen. A veces soy un poco repetitivo tratando Está de bien, profe. A mí me cuesta mucho trabajo grabarme las cosas. bueno, entonces, ok. Entonces, vamos al siguiente caso. Activación instantánea e inactivación. Aquí, ¿qué se les ocurre? pues que solo tiene el este de inactivación, ¿no? Ok, aquí ya tenemos que meter la inactivación, ¿va? Bueno, y por convención, la compuerta de inactivación se le nombra H. Entonces, es muy común que en los artículos vean este tipo de corrientes, G por M por H, por la fuerza impulsora para simular las corrientes que tienen las células. Entonces, cuando vean H, normalmente hay algunos inadaptados que no les gusta utilizar esas letras, pero normalmente lo van a ver como M y como H. Entonces, H es la compuerta de inactivación. Y aquí, fíjense que si necesitamos una compuerta de activación. Es que necesitamos una compuerta de activación, pero que abra instantáneamente, o sea, que no tarde, así como en este caso, como en el segundo caso, pues, que yo les dije que poco a poco los canales iban abriéndose para darle forma a este aumento en la corriente lento. Acá sí tiene esa compuerta, pero va a ser muy rápida, va a ser instantánea. Y eso creo que les va a quedar un poco más claro ahorita más tardecito, pero ahorita les voy a explicar más o menos qué significa esto. Profe, entonces, H es la compuerta de inactivación Sí, y M la de activación. M la de activación. Ajá. Ok.
La interpretación de ambas es diferente. M por H, Bm menos el potencial de equilibrio. Si se fijan, ahora yo tengo mis dos variables, activación e inactivación, metidas ahí en sándwich en mi corriente. Eso, pues no sé qué tanto recuerdan de sus clases de probabilidad, pero la probabilidad de dos eventos independientes es la multiplicación de sus probabilidades, ¿no? Aquí es algo parecido, porque yo puedo tener el 100% de canales abiertos por la compuerta M, o sea, ay, ups, aquí no sé qué hice, algo, un desastre. Bueno, imagínense que yo tengo el 100% de canales abiertos por la compuerta M, entonces M tendría un valor de 1, pero ningún canal abierto por la compuerta H. Entonces aquí sería 0, ¿no? Entonces, al multiplicar 1 por 0, independientemente de los otros valores, yo no tengo corriente, ¿no? Porque simplemente la compuerta H no me está dejando pasar por ningún, bueno, por su lado, a pesar de que M, la compuerta M sí está dejando pasar. O al revés, ¿no? Yo puedo tener todos abiertos por H y tener un 1 aquí y todos cerrados por M. Igual no tendría corriente yo. Pero, si se fijan, la interpretación de las compuertas M y H son diferentes. La compuerta M, ¿qué es? La proporción de canales que están abiertos por la compuerta M, ¿no? Esa está directa. Pero la H, bueno, el H también va de 0 a 1, pero significa otra cosa, pues, significa, recuerden esto, que, que es un evento independiente, que es otra compuerta independiente de la H, que yo puedo tener todos los canales activos, pero por un lado, pero inactivados por el otro, y qué proporción de la conductancia máxima me va a estar generando esa corriente, depende de la multiplicación de los dos. Si yo tengo 1 y 1, pues va a ser corriente máxima, ¿no? Bueno, conductancia máxima. Pero si yo tengo 0.5 y 0.5, en realidad esto me va a dar 0.25 al final, ¿no? Sí, sí, 0.25. la corriente. Entonces, aunque está en la mitad y la mitad abiertos por los dos lados, solo voy a tener el 25% de la conductancia total. Entonces, al multiplicar estas dos variables que están en el rango de 0 y 1, ya me cambia un poco el comportamiento, porque aparte, pues están ahora variando dos cosas independientemente en el tiempo, y eso cambia el porcentaje final de conductancia que va a estar actuando en mi corriente. Entonces, ¿aquí qué está pasando en esta corriente? Lo que está pasando, o podemos suponer, mm, que en este punto, o sea, voy a poner aquí un 1, ¿ok? En el 1, bueno, esto es un 1, supongan, hablando de suposiciones. Que en el 1, mis canales están cerrados por la compuerta M y abiertos por la compuerta H. Esto es antes del pulso, o sea, cuando mi voltaje está en el potencial de mantenimiento. Están cerrados, yo por eso veo corriente 0, pero en cuanto cambio el voltaje, aquí, el punto 2, le voy a poner cómo van a estar esos canales o cómo van a cambiar esos canales. Lo que va a pasar es que se van a abrir rápido las compuertas M para generar la corriente instantánea. ¡Pum! El golpe de corriente así rápido, ¿no? Esto va a pasar muy rápido de aquí a aquí, instantáneamente estamos suponiendo, y van a empezar a pasar iones, ¿no? Por eso el cambio rápido, porque rápido en cuanto se abren, la fuerza impulsora es lo suficientemente grande como para generar ese pico.
Y en esta parte 3, en este segmento 3, ¿qué creen que pase? Que ya estoy hablando de que está inactivando. Bueno, la compuerta M ya se abrió instantáneamente, la compuerta H sigue abierta. En esta parte 3, ¿qué creen que esté pasando? Mm, Está lo que mencionó, ¿no? La mitad y la mitad de los canales. o Es, algunos canales están inactivando, ¿no? Sí, o sea, aquí pues hay muchos canales, ¿no? Entonces algunos empiezan, la compuerta H empieza a cerrarse por acá. Entonces, fíjense, en el 1 yo tendría que M es igual a 0 porque todos están cerrados por M y H igual a 1, ¿no? Que sería este caso de aquí. Igual yo tengo corriente 0 porque uno de los dos es 0, entonces por eso yo no veo corriente. Cuando abro, H es igual a 1 y de repente, ¡pum!, M se me hace igual a 1. Entonces, de volada, así rápido, paso de conductancia 0 a conductancia máxima, ¿no? Al ser M y H igual a 1, paso a conductancia máxima y eso me genera el pico. En el 3, aunque yo tenga M igual a 1, H empieza a bajar, o sea, H empieza a pasar 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, y eso es lo que empieza a hacer esta caída. ¿Sí más o menos les va quedando clara la idea de la interpretación de esas ecuaciones? Sí, sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, em, más o menos con estos esquemitas se pueden ayudar para interpretar o para proponer un modelo de una corriente diciendo que en esta parte donde se activó, esta compuerta está así y esta compuerta está de esta forma, entonces M igual a 1, H igual a 0, y luego de repente M ya es igual a 1, H igual a 1, entonces tengo corriente máxima, y de repente H empieza a caer, o sea, la proporción de canales eh, que están abiertos por el lado de la compuerta H empiezan a bajar, entonces H empieza a decaer y eso me genera la caída de corriente. Y cuando regresa el pulso, que sería como el cuarto caso, eh, pues ahí bien podría ser que, por ejemplo, que el H siga cayendo, pero también que la M ya al caer el voltaje, pum, se regresa y se cierra al estado original y se cae todo, ¿no? O sea, independientemente de lo que esté haciendo H cuando se acabe el pulso de voltaje, si M cierra todo instantáneamente también, pues ya se impide el paso y se cae la corriente a cero otra vez. Entonces sí quedó claro, ¿va? Voy a borrar y seguir con el último caso. sí, sí, es- profe. Ok, entonces en el último caso es prácticamente igual que en el tercero, que en este que acabamos de describir, solamente que hay algo. Cuando propongamos activación instantánea y tengamos corriente M, se utiliza también por convención un signo de infinito aquí en la M. M infinito significa, bueno, nosotros vamos a decir que significa activación instantánea, pues. Eh, entonces, eso quiere decir que un cambio en el voltaje genera un cambio instantáneo reflejado en la compuerta M. Entonces, si ven M infinito en una expresión es que, ok, activación instantánea. Si se fijan aquí arriba, yo no puse ningún infinito ni se los mencioné. Cuando no hay infinito en las M's, es porque sí tiene un curso temporal que no puede simplificarse como instantáneo. Entonces, eso es una convención. En este caso, es exactamente el mismo modelo. Los canales que se comportan así necesitan también una compuerta M. Ay, es que se me acabó el lienzo. Una compuerta H. La ecuación, la ecuación es la misma, pero sin infinito. Es que, coño, mi tableta está fallando y eso me preocupa. Sin infinito,
sí quiere decir que M puede cambiar lento, o sea, cambia el voltaje y poco a poco el movimiento de las compuertas se va dando, eh, pero la interpretación es exactamente la misma, ¿no? Lo único que cambia es que aquí, en cuanto damos el golpe de voltaje, el pulso, instantáneamente todas las compuertas se abren y acá tendría que ser un proceso más lento de que poco a poco los canales van abriendo su compuerta M, pero es exactamente lo mismo, pues. Lo único que cambia es la velocidad con la que actúa la compuerta M. Eh, ok. Déjenme ver si me falta algún caso. Tengo el caso que no tiene compuertas, tengo el caso que tiene compuerta de activación, tiene el caso que tiene compuerta de activación e inactivación. Profe, ¿habrá un caso donde ambas puertas sean infinitas? M y H. No, Ok. no existe. No existe. La corriente se iría al cielo. Es que la corriente, donde ambas sean infinitas, Bueno, no infinitas, más bien es que estaba pensando instantáneas. como, ajá, como un, se me fue el nombre de este tipo de pulso, o sea, tal cual sube y cae inmediatamente casi. Mm, no, pues es que ahí más bien sería, por ejemplo, pues sí, esta, nomás que la H, la inactivación, hay que configurarla con parámetros para que sea muy rápido. O sea, en cuanto se activa la inactivación, solo deja que pase corriente muy poco tiempo y de volada cierra por H. Pero es esto, ¿no? Es que inactivación instantánea, imagínate si tienes la activación instantánea y la inactivación instantánea, sería como, pues sería muy parecido al primer caso, ¿no? Donde es como un cuadro, o sea, pero no, nunca lo he visto yo en la práctica, en muchos años y en muchos artículos. Las únicas que van a ver son estas cuatro que les estoy mostrando. Hay casos más complejos. Voy a utilizar otra diapositiva. Eh, no voy a utilizar. Ah, no. Puede tener tres compuertas, ¿por qué no? Pues eh, imagínense algo parecido. Es que aquí es donde se empieza a complicar un poco la electrofisiología. Imagínense que yo tengo una corriente así, otra vez la activación, no es instantánea, pero es rápida. Después veo una caída rápida y después una caída más lenta, ¿no? Bueno, ahí me quedó fea, pues, pero quedó ahí como... Es igual, un pulso de voltaje que estoy dando para... Esto es voltaje, yo estoy viendo acá corrientes macroscópicas. A veces se dan cuenta de que, por ejemplo, hay activación lenta, ¿no? Entonces, yo tengo una compuerta M aquí. Bueno, esto es M. Después tengo un componente de inactivación rápida, que sería este segmento de aquí, ¿no? Y que eso supongo que también es por voltaje, ok, H. Y luego descubren que esta parte es inactivación por calcio, por ejemplo, ¿no? Esto es voltaje, esto es voltaje. Entonces aquí pues yo tendría que meter en algún lado una compuerta que a veces yo he visto como F, que son independientes también, pero que nos darían una ecuación con otro término más, igual, conductancia máxima. Aquí sí conviene poner de qué depende cada compuerta. La M depende del voltaje, la H depende del voltaje y la F depende del calcio, por ejemplo. Y luego ahora sí la fuerza impulsora. Bm menos Bx, ¿no? Suponiendo. Igual, todos es lo mismo. Todo M, H y F van de 0 a 1.
En todos los casos la interpretación es igual. Uno, cuando la compuerta respectiva está Ajá. abierta, F que representa es otra compuerta de... otra compuerta pero que cierra por calcio, por ejemplo, que Ah, ok. inactiva por calcio. Ya, ya, Imagínate ya. que esta compuerta necesita que se le pegue un calcio aquí para cambiar su estado conformacional y bloquear el canal por acá, ¿no? Ok. Entonces, ahí puede ser que nos generen comportamientos más complejos, o sea que a lo mejor la inactivación por calcio sea relativamente rápida y luego hay otro componente más lento que sea por voltaje y que eso nos dé esto que tiene como dos comportamientos diferentes. No sé si me explico. Sí, sí, Eh, ahora sí. y así sucesivamente, ¿no? O sea, uno cuando es modelado uno puede proponer lo que sea, pero si se fijan aquí, ahora ya no es, por ejemplo, 0.5 por 0.5 por 0.5, 0.5 por 0.5 que es 0.25, ¿verdad? Y luego por 0.5 creo que es 0.125. Entonces, y también depende cómo cambian estos valores en el tiempo, ¿no? Esas multiplicaciones se están haciendo conforme avanza la simulación y nos están diciendo qué porcentaje, qué proporción de la conductancia máxima está generando esta corriente. ¿Sí les quedó claro pues esta idea? Es importante pues para que sepan lo que significa cuando vean modelos, cuando los metan a Neuron, que no metan M's y H's a lo loco sin saber qué significan. Espero que les haya quedado claro. Eh, ok, entonces me voy a meter un poquito en las ecuaciones, pero Neuron ya las tiene incorporadas, o sea, lo que nosotros tenemos que meterle a Neuron son los parámetros, pero esos parámetros alimentan las ecuaciones y van a decir cómo se van a comportar M, H y si queremos F, pues también. O sea, todo esto tiene detrás que hay una ecuación diferencial o varias, pues. Si recuerdan ecuaciones diferenciales, ¿verdad? O sea, sí, por lo menos una noción o... ¿Sí? Sí, profe. Ah, ok. No, es que luego me ha pasado que entran estudiantes, por ejemplo, de biología y no se acuerdan y solamente como para dar un repaso. eh, o, bueno, en fin. ¿Esto qué significa? ¿Cómo cambia m en el tiempo? Simplemente. Y esta ecuación nos va a dar, si yo hago una simulación de 100 milisegundos, me va a decir qué curso tiene m en esos 100 milisegundos. Y esto es, bueno, tiene más o menos esta forma, m menos m infinito sobre una constante de tiempo. Una constante de tiempo tau. Tau m lo voy a poner. La h tiene una ecuación exactamente igual. Estoy dando los casos más simples, ¿no? H menos h infinito sobre tau h. Y si pongo la f, puedo poner otra ecuación igualita para la f, etcétera. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significan estos términos? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a... lo que Neuron va a estar resolviendo cuando hagamos estas simulaciones? M infinito significa, bueno, normalmente, dependiendo de cómo va a estar nuestro canal, por ejemplo, si la compuerta M responde al voltaje, pues estos términos van a tener como entrada el voltaje. Aquí que puse una tau, bueno, es que a veces escribo muy feo. Mm, Aquí es una tau H. O sea, dependiendo de qué voltaje yo le dé a la célula, estos valores van a estar cambiando en el tiempo y con eso va a estar cambiando eh, el, el valor de M, ¿no? Entre 0 y 1 para darle forma a esas corrientes. Entonces, M infinito, ¿qué es? Imagínense que yo tengo este pulso de voltaje. Este pulso de voltaje muy largo. Y yo quiero graficar
cómo cambia M, o sea, la proporción de canales, voy a poner aquí el voltaje, la proporción de canales abiertos por el canal, digo, por la compuerta M. Entonces, imagínense que esto tiene un comportamiento de este tipo, así. Cuando, bueno, y este es un voltaje de prueba BT o no sé, pues un voltaje de prueba X, ¿no? Que nosotros queramos dar. La M infinito es el valor que alcanza M una vez que alcanzó el estado estacionario. El estado estacionario es cuando ya no veo más cambios. Por ejemplo, si a mí me interesa saber M infinito para el voltaje BT, pues aquí yo ya puedo decir que tengo el estado estacionario, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, aquí fuera 0 y aquí fuera, no sé, que esta curva solo alcanzó el 0.5. Entonces, el valor de M infinito o de M en estado estacionario para el voltaje BT va a ser, no sé, 0.5, ¿no? Y si doy un voltaje diferente, no sé, ahora aumento el pulso, ¿no? O algo así. Y ahora llegó más arriba, pero ya veo que aquí ya no cambió. Entonces este es estado estacionario y a lo mejor ahora llegó a 0.6, a otro voltaje de prueba 2, ¿no? Y a lo mejor a un voltaje menor aquí, a un pulso menor, yo tuve, no sé, un voltaje estacionario, no sé, menor, o sea, entre 0 y 1. Recuerden que M siempre va entre 0 y 1, ¿no? Si aquí fue 0.5 y aquí fue 0.6, pues a lo mejor aquí es 0.1. Entonces, M infinito es una función que me dice a qué valor llega M cuando alcanza su estado estacionario. Y eso normalmente tiene una forma de este tipo, una forma sigmoide, se le conoce. Ok, entonces, imagínense qué es esto, ¿no? O sea, algo así. Aquí es 1, aquí es 0. Y este eje de abajo es voltaje. Imagínense que aquí es menos 100 milivolts. Aquí es, no sé, 0 milivolts. Y acá es 100 milivolts, ¿no? Entonces, aquí yo estaría graficando estos puntos que yo observé aquí. O sea, imagínense que a lo mejor aquí es a 100 milivolts, menos 100 milivolts, perdón. Yo veo que no me cambió la M, que se mantuvo en 0. Entonces tengo este punto. A lo mejor no sé, a menos 50 milivolts aquí. Yo ya vi 0.1, ¿no? A lo mejor algo por aquí, ¿no? Que M, cuando alcanzó el estado estacionario, aquí 0.1. Ya si hago el experimento para ir viendo diferentes puntos en diferentes voltajes, qué proporción de canales se me abren cuando alcanzan el estado estacionario. Y eso, o sea, a esta curva es a lo que se le llama M infinito, la colección de, de puntos que yo sé, que yo conozco, que me representan la proporción de canales abiertos por la compuerta M cuando alcanzan estado estacionario, que es esto que les dije. Entonces, esa es una parte de la ecuación, que es ese término de arriba. Este M infinito que depende de B significa que a diferentes voltajes mi M puede alcanzar diferentes valores en estado estacionario. O sea, ya cuando dejo correr la simulación un tiempo suficiente como para que esa variable se estabilice, ¿no? Pero me falta la otra parte de la corriente, la otra parte de la ecuación, perdón, que es este tau. La tau es simplemente, si yo ya sé a qué valor va a llegar en estado estacionario esa variable m, la tau me va a decir qué tanto tiempo tarda en llegar a ese estado estacionario, a ese valor. O sea, la tau me refleja cuánto tardé en llegar yo de aquí, bueno, cuánto tardó en alcanzar ese valor estacionario. O sea, me refleja el tiempo que tarda, no sé, en este trayecto que acabo de dibujar en azul. Entonces,
si yo veo una tau muy grande, es porque tarda mucho en darse esos cambios en esa compuerta. Si yo veo una tau muy pequeña, quiere decir que tarda muy poco y el nivel al que va a llegar, ya sea rápido o lento, va a estar dado por m infinito. Entonces, esta ecuación, estas ecuaciones diferenciales lo único que dicen es, dependiendo del voltaje que le entra a la ecuación, dice, ok, tiene que llegar a 0.9 la m. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues hay que checar la tau para ese voltaje también. Puede ser constante, puede también depender del voltaje, etc. Entonces, si yo sé a dónde van a llegar y cuánto tardan, pues ya puedo describir el curso temporal cambiando el voltaje, ¿no? Cada que yo hago un cambio en el voltaje, se vuelve a calcular el valor al que tiene que llegar m y se vuelve a dar el cambio con la velocidad que dice tau. Muchas veces esta parte como que se batalla en entenderla, pero ustedes díganme, ¿hay algo que no les queda claro? O ya se me fue la luz otra vez. No, aquí estamos. Por el momento todo bien, profe. ¿Seguras? Ok, Mm. entonces, eh, quiero reforzar un poquito esta parte porque es importante ya para ponernos a simular. Entonces, fíjense, voy a hacer la gráfica aquí de m infinito de una corriente cualquiera, ¿no? Entonces voy a hacer otra vez la sigmoide así. Ahí. Y luego voy a hacer una gráfica de una tau, o sea, de cuánto tarda, a dónde tiene que llegar la m y cuánto tarda en hacerlo, ¿no? Entonces, el primer caso voy a hacerlo constante. En ambos casos, el eje X es voltaje, entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí menos 100, igual acá, o sea, son como, comparten el mismo eje. Y acá 100, y aquí 0. Entonces 100, 100, 0. Esta es la tau y esta es la m infinito para los diferentes voltajes. Menos 100. Menos 100. Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio aquí como en papel, como dicen los computólogos, que yo voy a dar un pulso de menos 100 milivolts a menos 50, ¿no? Nomás para empezar el ejercicio. Este es menos 50 milivolts. Entonces, eh, ¿para qué me sirve saber m infinito y tau? Bueno, utilizo esto. Si yo estoy en menos 100, quiere decir, bueno, se me olvidó aquí poner 0 y 1. Es que 0 y 1. La corriente, ¿no? Este es m, este es tau, esto siempre está en milisegundos, porque es el tiempo que tarda algo en el cambio. Entonces, yo estoy en menos 100 y tengo aquí está mi valor de menos 100 milivolts. Fíjense que yo estoy en 0, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar la m, aquí me va a dar 0, porque ese es el valor a menos 100 milivolts. Cuando yo cambio, bueno, imagínense que esto es, no sé, 10 milisegundos, que esta línea está localizada en el valor de 10 milisegundos en la tabla, ¿ok? Entonces, cuando yo cambio el voltaje a menos 50, lo que hace la computadora es buscar el menos 50 aquí, menos 50 milivolts. Dice la m infinito, el valor de m infinito menos 50, pues a lo mejor, no sé, 0.4, ¿no? Entonces yo sé que esto va a llegar a 0.4, que supongamos que es por aquí. ¿Cuánto tiempo va a tardar en darse este cambio? ¿Va a ser así? ¿Va a ser así? O sea, muy lento, pues, o va a ser más o menos,
bueno, pues no tan lento, pero tampoco tan rápido. Eso depende del valor de tau. Si, si ese valor de tau, ay, aquí ya borré lo que no, esto llega hasta 0.4 en estado estacionario, pero no sé si este pedacito que me falta de mi gráfica es muy rápido o es muy lento, ¿no? Aquí dice que es 10 milisegundos, entonces supongamos que la interpretación fuera directa, ¿no? Que esto tardara exactamente 10 milisegundos, 10 milisegundos en llegar al estado estacionario. No es tan simple la interpretación, pero bueno, es como cualitativamente aceptable, ¿no? Lo voy a decir yo. Si esto fuera un milisegundo, querría decir que, ¡pum!, de volada me llega al mismo 0.4, porque es el valor que tiene que llegar cuando el voltaje se cambia a menos 50 milivolts, pero ahora tardó solo un milisegundo. Si fueran 20 milisegundos, la tau, pues esto sería así como muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, pero llegaría al mismo 0.4. ¿Sí más o menos les queda la idea o no? No, ¿verdad? La tau es la constante de tiempo, ¿no? Pero dependiendo del tamaño de tau, es que va a llegar a Al valor que me dice la figura de M infinito para el voltaje al que estoy llevando a la célula. Aquí lo llevé a menos 50, entonces a menos 50, esta M tiene que llegar a 0.4. Independientemente de qué tanto tardes el valor de la tau, me tiene que llegar a 0.4, sea rápido o sea lento. Entonces, y la para el técnica me primer dice a dónde caso, tiene que llegar y la tau me dice qué tan rápido. Si la tau es muy grande, quiere decir que tarda mucho. Si la tau es muy chiquita, quiere decir que el cambio es muy rápido, o sea, que va a ujú, llegar muy rápido, que es lo que reflejé aquí. Aquí puse una tau de un milisegundo y llegó rápido a 0.4. Aquí puse, bueno, aquí supongamos que tardó 20 milisegundos, entonces fue mucho más lento el trayecto para llegar al mismo valor de 0.4 al que tenía que llegar para menos 50 milivolts. Si yo diera un pulso a 0, por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo aquí abajo. Vamos a suponer que esto es igual de menos 100 a 0 milivolts. Entonces, menos 100 igual sigue siendo 0. Quiero graficar los cambios de la M con el voltaje. Entonces va a ser 0. Bueno, sigue siendo 0 cuando yo tengo el voltaje a menos 100, que es aquí. Pero cuando lo llevo a 0, fíjense que ahora M tiene que llegar A 1. a 1, ¿no? Ujú. A 1. Entonces, por acá yo no sé qué tan rápido, qué tan lento, pero me va a llegar a 1, ¿no? Y después como regreso a 100, yo sé que me tiene que regresar a 0, ¿no? ¿Cómo va a ser esta parte que me falta de la gráfica? Depende otra vez de la tau, ¿no? Depende si la tau es muy chica, va a ser algo así, muy rápido. Si la tau es muy lenta, o digo muy grande, perdón, va a ser algo así, pero me va a llegar a 1, tiene que llegar a fuerza, porque la ecuación así está construida, pues, para que llegue al mismo valor, nada más que más rápido, más lento, dependiendo del valor de la tau. Entonces, eh, y lo mismo para las tres compuertas, pues, o sea, eh, la m infinito, la h infinito, la tau infinito, eh, digo la tau infinito, la f infinito, representarían lo mismo. ¿A qué valor tiene que llegar esa m, esa h, esa f? Y cada una tiene su propia tau. La tau de la m, la tau de la h, la tau de la f. Unas pueden ser más rápido que otras. Entonces, si se fijan la combinación de velocidades que puede haber en las tres compuertas, pues me puede generar un comportamiento muy complejo, ¿no?
Mientras que un cambio de voltaje puede generar un cambio rápido en una compuerta, puede ser que en la otra sea muy lento y por eso yo vea una inactivación rápida y una inactivación lenta, ¿no? O a lo mejor la M es muy rápida, la H también, pero luego la F es muy lenta y por eso yo veo dos comportamientos de inactivación con diferente velocidad. O a lo mejor tengo la M muy lenta, la H muy lenta también, entonces necesito yo ver una corriente o un pulso muy largo para poder ver cómo cambia en el tiempo esas compuertas, ¿no? Porque si yo doy un pulso muy pequeño no alcanzo ni a ver el cambio porque eso necesita más tiempo para que pase, ¿no? Entonces, eso nada más como superficialmente ver qué son estas ecuaciones diferenciales que resuelve Neuron, por ejemplo, D, H, son las principales, o sea, son las dos que necesitamos, yo creo, para este curso, la verdad. M y H con eso es suficiente. Y Neuron, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir los valores para darle forma a la sigmoide, o sea, eh, y eso tiene que ver con las propiedades de los canales. Imagínense que una población de canales tenga esta curva y a lo mejor otra población diferente igual va a tener una sigmoide, pero desplazada en el voltaje, o sea, que para yo poder abrir el 50% de esos canales, ¿por qué no funciona esto? Yo en una población necesite dar un pulso de -50, pero en otra yo necesite dar un pulso a 50, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, simplemente el desplazar esa curva ya me genera un comportamiento diferente en los canales iónicos. Y eso tiene que ver, si se acuerdan, que un potencial de acción, no sé, primero entran los canales de sodio, luego unos de calcio, luego otros de calcio, luego unos de potasio. Quiere decir que se activan a diferentes voltajes y eso, en esta representación que estamos viendo, significa que estamos desplazando estas curvas hacia un lado, para un lado o hacia el otro, ¿no? Dependiendo de a qué voltaje se activan esas poblaciones de canales. ¿Sí les queda claro eso o no? Sí, Y si combinan eso con las taus, pues ya ahora no solo tienen eh, que necesitan dar cierto estímulo a cierto voltaje para ver la activación, sino que también eh, la tau pues va a estar determinando si veo una respuesta rápida o una respuesta lenta, como ya les comenté. Aquí en el primer caso yo puse una tau constante, pero también se puede dar el caso de que esto dependa del voltaje, o sea, que tenga un comportamiento así. ¿Qué significaría un comportamiento así como de U? Significaría que a voltajes negativos tardaría mucho en darse los cambios y si yo me estoy cerca del cero, los cambios serían más rápidos y si me alejo del cero ahora a valores positivos, yo vuelvo a ver cambios lentos o viceversa, ¿no? Imagínense que mi curva tiene un comportamiento así, de la tau. Significa que a voltajes negativos, muy negativos, yo tengo cambios muy rápidos, después me voy acercando al cero y los cambios se van haciendo más lentos, y si me alejo del cero a voltajes positivos, pues voy a tener otra vez cambios rápidos. Entonces, eso aumenta aún más la complejidad, porque ahora los cambios, dependiendo del voltaje, se van haciendo más rápidos o más lentos. Y eso tiene mucho que ver con lo que vimos al principio de las clases pasadas, de las constantes de transición, como para cerrar el círculo, ¿no? Cerrar el círculo de lo que hemos estado platicando ahorita con lo que vimos las clases pasadas. Por ejemplo, aquí podríamos tener K1, K2, digo K1 menos para reflejar el sentido opuesto, y K2, y K2, bueno, K-2. Eso tiene que ver con que pues a diferentes voltajes estos valores de los cambios de estado de los canales
están también cambiando, o sea, los valores, las velocidades de transición de un estado a otro dependen del voltaje, no son iguales para todos los voltajes, y eso representa esto, ¿no? Que a veces los cambios son rápidos, son lentos, que a veces se favorece quedarse en abierto, que a veces le favorece inactivarse rápido. Todo esto, ay, toda esta parte que vimos de los diferentes comportamientos tiene que ver pues con, con el número de estados que tiene, que proponemos y los valores de las constantes de transición para determinar cuál estado se favorece y qué tan rápido son los cambios entre estados. Entonces, ¿hay alguna duda hasta Mm, ahora? No, yo supongo que a la hora de simular ahí es cuando va a venir lo bueno. A la hora de simular, podríamos empezar a hacer la más básica si es que ahorita, no sé, a ver si lo logramos en 20 minutos o quieren que dejemos solamente la parte teórica hoy y nos metamos a la simulación directa en la clase que viene. Ustedes díganme. La clase que viene, la simulación, profe. Por- ¿Mejor? Ajá, para tener como separado bien eso. Ay, Eh, sí. por- No, bueno, es que sabes que también por el tiempo, ¿no? No quiero hacerlo a las carreras Ajá, por eso. para poder ir haciéndolo poco a poco. Pero bueno, nada más rápido. Les voy a enseñar artículos de investigación real. Si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Mi artículo. Bueno, Sí, Sí, esto es, o sea, ¿cómo se utiliza esto? Aquí están tratando de simular la actividad eléctrica, los potenciales de acción, pues, de una célula secretora de insulina. Otra vez una ecuación diferencial que también vamos a resolver en Neuron directamente, pero que me dice cómo cambia el voltaje de membrana de la célula en el tiempo. O sea, la solución de esta ecuación me va a dar potenciales de acción, pues en pocas palabras, ¿no? Pero esos cambios en el potencial de membrana dependen de las corrientes de muchas poblaciones de canales que tiene la célula. ¿Se acuerdan en la primera clase? Yo les mostré un diagramita de la célula con muchos canalitos dibujados y que hasta con el orden creo que hay numerado de cuáles abren primero y en qué parte del potencial de acción participan. Bueno, pues en la ecuación diferencial que me da los potenciales de acción se meten representaciones, modelos como los que vimos ahorita de las corrientes macroscópicas asociadas a las poblaciones de canales que tienen esas células. Entonces aquí tiene canales de potasio de diferentes tipos, este es de potasio, este es de potasio, este es de potasio, sodio, tres tipos de calcio, otro de potasio y una corriente de fuga pues ahí que es inespecífica. Entonces, ¿qué ecuaciones nos van a dar estas corrientes macroscópicas? Pues, ¿qué ven aquí? I igual a G por la fuerza impulsora, ¿no? Entonces ahí ya saben, si vamos a nuestro mapita, que es una corriente con activación instantánea y sin inactivación, ¿no? Si se fijan, es esta ecuación que estoy subrayando aquí. G por la fuerza impulsora. No tiene ni M ni H. Entonces simplemente al ustedes ver esta ecuación, ya saben que es una corriente, ya saben qué forma tiene esa corriente cuando yo doy un pulso de voltaje, ¿no? Bueno, si ven el acordeoncito este que acabamos de hacer. Y KTP, otra de las corrientes que están ahí. G por la fuerza impulsora. Otra vez, una corriente cuadrada. Aquí las corrientes de membrana que dependen del voltaje, ¿cómo las modela? Como I igual a G por M por H por la fuerza impulsora. Entonces ya puedo decir, ok, es una de estas dos. Tiene activación, no sé si es rápida o lenta, pero la tiene y tiene inactivación, porque yo veo la H ahí metidota en la ecuación, ¿no? ¿Y por qué le pone X? Pues porque utiliza esa misma ecuación para simular sodio, para simular corrientes de calcio, para simular corrientes de potasio, algunas. ¿Y cómo van a cambiar M y H? Pues que ven aquí en la ecuación 5.
la ecuación que les acabo de interpretar. Ah, le puse al revés yo. Ups. Era al revés la parte de arriba. Es que eso de ponerlo de memoria a veces me traiciona, pero significa lo mismo, pues. M infinito, tau. Cuando yo resuelvo esto, está diciendo cómo cambia la proporción de canales abiertos por la compuerta M en el tiempo. Y aquí dice la H tiene es equivalente, digo, tiene una ecuación igual. Entonces, si se fijan, ahorita mismo nosotros ya vimos la base no solo de cómo simular corrientes macroscópicas por separado, o sea, cada una de las corrientes macroscópicas, sino que ya dimos un gran paso hacia la simulación de actividad eléctrica de las células, de las que quieran, de cardíacas, de pancreáticas, de musculares, de neuronas también. Y lo único que cambia, aquí nada más pone estas dos ecuaciones, lo único que cambia son los parámetros, o sea, por ejemplo dice, para la corriente de calcio tipo T, ¿qué cambia? La conductancia máxima, los valores del voltaje que me desplazan esa sigmoide de M infinito hacia un lado o hacia el otro, y por ahí, por aquí están las taus, miren, las taus, qué tan rápido o qué tan lentos son los cambios de las diferentes compuertas. Entonces, y ya con eso podríamos simular, ya con lo que saben, casi, faltaría yo creo que un 10%, podríamos tratar de simular actividad eléctrica, pero bueno, primero vamos a hacer corrientes macroscópicas por separado para reproducir, ¿dónde está el otro artículo que les estaba mostrando? Para reproducir estos experimentos que se hacen primero, o sea, cómo se comporta la corriente de sodio por separado, aislada, pues, cómo se comportan las corrientes de potasio aisladas, las corrientes de calcio aisladas, y una vez hecho eso, las vamos a juntar para generar los potenciales de acción, que es esto que también muestran aquí. O sea, aquí están viendo todas las corrientes actuando, interactuando en la célula, y acá están viendo, aislando por diferentes medios las diferentes corrientes para caracterizarlas uno a uno. Entonces la electrofisiología es todo eso que hemos visto. Corrientes microscópicas, por un lado, nos da cierta información, corrientes macroscópicas nos da otra información complementaria, y al juntar todo, nos da el comportamiento eléctrico de la célula en condiciones un poco más fisiológicas. Pero bueno, entonces creo que es demasiada información por ahora para una sola clase, pues como para seguir. Y me interesa ahora, pues, meter esto a la computadora, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a hacer esto mismo, pero te vamos a simular estos 4 casos que les describí hoy, pero en Neuron y y ¿y qué? Y bueno, para ir aterrizando, ¿no? Y eh, después ya vamos a juntar todas las corrientes para simular potenciales de acción, y ya nos vamos a meter a cosas que tal vez les interesen más a ustedes directamente, como simular diferentes neuronas o diferentes células cardíacas, si quieres, Nancy, por ejemplo, generar diferentes comportamientos o células conectadas, cosas un poco más entretenidas, ¿no? Entonces, pues yo creo que si no tienen ninguna duda o algo que haya quedado pendiente, aquí le dejamos. ¿Hay algo que quieran platicar antes de irnos? No, profe. No, no, profe. Sí, más o menos están agarrándole la onda. O sea, por lo menos como que la idea sí les hace sentido, o sea, como, como que, o sea, la relación entre la forma de la corriente, la activación lenta o inactivación o rápida, etcétera, con la ecuación, sí logré como hacer la asociación bien, o sea, sí más o menos la entendieron o no. Sí, Profe. Ok. Bueno, porque Neuron ya lo que se hace es nada más decir, yo quiero tener M, yo quiero tener H,
cuál es el valor de G, cuál es el valor del potencial de equilibrio, asignar un pulso de voltaje y casi simular, ¿no? Entonces, si le entendieron a esto, pues creo que ya la llevamos de gane, porque ya vamos en semana que 6, ¿va? Sí, ya. No, ya, entonces yo creo que estamos en buen tiempo para lograr simular varios tipos de células, pero bueno, ya lo hacemos la siguiente clase. Entonces, aquí le dejamos hoy, subo la clase a la plataforma más tarde y nos vemos el martes. Regresamos a nuestro horario de las 10, ¿les parece bien? Sí, Ok, Ok, entonces quedamos a las 10 pues. sí, Cuídense, buen fin y cualquier cosa vale. estamos en gracias, contacto. profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Adiós, Lilian. Adiós, Nan. Bye. Bye. ¿Esto cómo se paga?